Les dejo aquí el libro escrito por Lynn Moyle, Libertad para Predicar. Este abogado que sirvió a la Watchtower y que fue maltratado por el juez Rutherford, junto con otros. El abogado que denunció el autoritarismo y el maltrato. ¿Usted sabe realmente la historia de Rutherford? Porque es importante todo esto. Hay otro libro que también que fue en la época de Russell, que se llama Conspiración Expuesta, donde también tuvieron problemas y el Russell tuvo que sacar un libro, Conspiración Expuesta, porque siempre buscan protegerse a sí mismos. En el caso de Rutherford, el que le siguió, ha tratado de menospreciar y degradar a la gente. Hubo mujeres en la vida de este hombre, mujeres que no eran su esposa. Una mujer hermosa, compañera constante de los viajes de Rutherford, que viajó en primera y que estaba en primera posición en Betel. Luego hubo otra, cuando la primera se casó, hubo otra, porque la primera se casó con un señor que era un heredero de la Coca-Cola y bueno. Pero sin embargo siguió sirviendo ahí. Las muchachitas estas tenían unas virtudes y unas habilidades muy particulares. El juez Rutherford no solamente era un falso profeta, era un trágico alcohólico, era un hipócrita que vivió y viajó como si fuese un miembro de la realeza. El tío era cruel y era despiadado, pero además era vengativo. Era un narcisista, permanentemente estaba tratando de llamar la atención con sus Cadillacs, con sus trajes, con su forma de vivir, y era muy persuasivo. No tenía grandes amigos este hombre. De hecho, dice que en su funeral fueron solo 4 betelitas. Era un hombre lleno de amargura, odio y venganza, porque fue juez por 4 días. Se hacía llamar el juez Rutherford, pero si fue juez por interino. Además de ser un juez interino, fue un infractor de las leyes federales, que bebía y contrabandeaba licor de forma abundante. Cuando en 1923 los mandó a predicar, anuncien, este hombre nunca salía a predicar. Es más, no se le ha visto predicando jamás en las calles. Él mandaba. Él era un instigador, un arengador, pero un arengador malintencionado, porque utilizaba a sus seguidores como peones para empezar motines, y luego los que estaban perjudicados eran sus seguidores, pero a él le ayudaba a conseguir la publicidad que tanto necesitaba. Los mandaba a enfrentarse no solamente a las religiones, los mandaba a enfrentarse a la policía, a la justicia, pero él conseguía la publicidad que necesitaba. Esta forma de actuar es la que siguen utilizando los testigos de Jehová en el mundo. Mandan a la muerte a las personas con el tema de la sangre, pero esto le genera una publicidad negativa, pero publicidad. Están en el candelero, están arriba. El Rutherford
no tenía ninguna razón legítima para demandar un título tan elevado como juez, como le dijimos al principio. Y durante mucho tiempo se hizo llamar juez y publicó una literatura de escasa utilidad. De hecho, la basura que salía como chorizo, los librillos que iban de 60 a 68 páginas, los libritos de él, la mayoría. Hoy día ninguno está en activo, ninguno de los libros de él, porque eran libros sin valor, eran porquerías que utilizaba para ganar dinero, y así han estado haciendo toda la vida. Era un patético profeta, un marido podrido, y era un peor padre, quien por lo menos fue despreciado por su propio hijo, y probablemente también fue despreciado por su propia esposa, porque a ninguno de ellos les importó lo suficiente ni siquiera para ir a su propio funeral. Este hombre recibió en sí mismo la recompensa que le correspondía por su maldad. Un maldito narcisista. Era un hombre que se consideró por encima de las leyes del país, cuando la ley proscribió la posesión y el consumo de alcohol. Él tenía alcohol a troche y mochi, seguramente lo usaba para mantenerse mientras le dictaba a las taquígrafas los librillos que mandaba hacer. Así que se consideró por encima de la ley. Usted busque, le vamos a dejar un enlace para que vea usted una historia, la historia de estas dos muchachas con las cuales él tenía en Betel y en los trenes que eran en el vagón que era propiedad de la Watchtower y en los viajes con las cuales tenía encuentros sexuales, las dos muchachitas. Incluso una de ellas llegó a decir que él había sido como un esposo para ella, a la muchachita que utilizaba como dietista personal. Bonnie Held, Bonnie Boyd llegó a Betel con su madre en 1923 y trabajó como taquígrafa para un alto oficial de la Watchtower, y después empezó a trabajar, se convirtió en secretaria personal del señor Rutherford. De hecho, cuando viajaban, las habitaciones en los hoteles tenían comunicación, buscaban, e incluso se encontró una horquilla de la muchacha en la cama de este. Hay pruebas que muestran que este hombre fue un adúltero, pero lo más importante de todo es que el propio tercer presidente de la Watchtower conocía que este señor era un adúltero, pero ese muchacho, ese Natarnor, las tenía achicharradas también, porque nunca hizo nada por esto. Les voy a dejar para que ustedes vean la historia contada por familiares de Bonnie, que llegó en 1923 ahí a Brooklyn, y también para que vean la historia de Berta Pial se escribe, Pial. Las dos se conocieron durante algún tiempo, cerca de 1930, y estuvieron ahí. Berta era precursora de tiempo completo. Además, estas muchachas que tenían usted lea la historia, porque yo no se la puedo relatar toda aquí, porque si no estaríamos horas hablando. Usted van a ver que estas precursoras eran ungidas, y van a analizar la conducta que tenían estas ungidas. Realmente, ¿han creído en Dios esta gente?
han creído realmente en Dios, han sido verdaderos siervos de Dios. Le voy a pasar a contar ahora acerca del caso de Olin. En 1954, muchos años después del caso de Olin Moyle, Frederick Frank y Haven Covington fueron más lejos al afirmar que los testigos de Jehová deben incluso aceptar enseñanzas falsas de parte de la Watchtower Society para poder ganar la vida eterna. Como dijo Covington, entonces, la sociedad buscaría unidad a todo coste debido a que creemos y estamos seguros de que Jehová Dios está usando su organización al cuerpo de gobierno de nuestra organización para dirigirla, aunque hayan errores de vez en cuando. Esto lo comentó en su libro Apocalipsis demorado, de James Payton, en la página 80 y en la 83. Barbara Anderson fue miembro de los Testigos de Jehová desde el año 1954 a 1997 y trabajó en las oficinas centrales de la Watchtower en Brooklyn, Nueva York, desde el año 1982 al año 1992, durante 10 años. Durante los últimos 3 años se efectuó una investigación para la historia oficial del movimiento que se publicó en 1993 con el nombre Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, un famoso libro. Sobre el caso judicial de Olin Moyle escribió: en la librería del departamento legal encontré dos volúmenes que contenían la transcripción del pleito por libelo, calumnias, injurias, fechado en octubre de 1940, de Olin R. Moyle contra 12 ejecutivos de la Watchtower Bible and Tract Society Inc. of Pennsylvania y la Watchtower de Nueva York. Según la transcripción del juicio, los problemas para Moyle comenzaron después que escribiera una carta a Rutherford en la que describía su aversión a sus excesos con la bebida y su conducta de abuso desconsiderado a otros, y sobre ello no fue el mismo Moyle testigo, sino que había oído a otros quejarse de lo mismo. Esta carta él la dejó después en la entrada de la oficina de Bethel, y esto generó una ira impresionante. Ya hemos leído en un vídeo anterior el caso de un valiente. Bueno, hubo un testigo de esto que estaba ahí en Bethel, que se llamaba Arthur Morsley, un miembro del personal de Bethel, fue una de las personas que se había quejado a Moyle sobre la gran cantidad de veces que Rutherford lo había humillado. Rutherford se indignó tanto con la crítica de Moyle que lo despidió tanto a él como a su mujer, y tenían un niño también, un niñito, sacando incluso sus pertenencias personales hasta la acera de la calle. Moyle quedó conmocionado por el trato recibido, pero los hechos muestran que no quiso tomar ninguna represalia. Sin embargo, no contento con haber echado a Moyle de Bethel, Rutherford y sus asociados demonizaron con saña el carácter de Moyle en la revista de la Atalaya, haciendo que Moyle presentara una querella por libelo a todas las partes que estuvieron envueltas. Tratamos con Arthur Moyle sobre el testimonio que dio en la defensa de la Watchtower en el juicio. Olin Moyle había alegado que cierta mañana Arthur había sido humillado por Rutherford sin causa justificada y que se había quejado a él sobre el trato vejatorio que había sufrido. Sin embargo, se arrugó el hombre acá. Sin embargo, en el juicio, Arthur dijo que creía que Rutherford estaba justificado a denunciar a Moyle por sus actos. Este es el tipo de persona que ellos buscan: cobardes, débiles, miedosos. Afirmó que la bronca que recibió no estuvo tan mal y que, para asombro de Moyle, él no se había quejado a nadie. Sin embargo, Arthur nos había hablado del incidente en el comedor, recriminando a Rutherford por la humillación que había sufrido de parte de él. Nos preguntamos, ¿por qué había testificado bajo juramento
que en la mesa de Betel, del comedor de Betel, nunca había oído habla grosera o que negara que el alcohol corría también con profusión por allí, cuando en realidad nos había dicho a nosotros todo lo contrario. Claramente disgustado, Arthur contestó con tristeza que Rutherford lo habría echado de Betel si su testimonio hubiera justificado las alegaciones de Moyle, y que no tenía a dónde ir y que por eso mintió en el juicio. Pero no importa, después de escuchar una gran cantidad de testimonios, el tribunal sentenció a Rutherford y a otros oficiales de la Watchtower que eran culpables del libelo. Arthur nos dijo que los oficiales de la Watchtower estaban tan resentidos con Moyle por los $30,000 que tuvieron que pagarle por daños y perjuicios, y se lo dieron en monedas de plata, asemejándolo de ese modo a Judas. En realidad fueron $15,000. Por medio de ignorar el caso Moyle, la Watchtower omitió un episodio particularmente ofensivo y desagradable que no pudo esconderse y que deja por los suelos la imagen de una organización sin mancha que en el proyecto del libro Proclamadores pretendía dar. Mostró que el revisionismo histórico presentado por los líderes de la Watchtower en su mayor parte empañó lo que el prólogo del libro sugería, que era una historia verdaderamente objetiva y sincera. Estos de objetivos y sinceros no tienen nada, no tienen y no han tenido nunca desde el mismo comienzo.